donde lo dejamos el capítulo anterior, vemos que la carta dice, para su amado Jan Perkus, le pregunta si alguna vez ha pensado en el amor. No sabe si es porque está en una nueva relación o porque se separó del amor de su vida hace unos meses, pero ha estado pensando mucho en ello últimamente, y el prota nos comenta que ya recibió otra carta, preguntándose si va a ocurrir otro incidente. Y volviendo con la carta, nos cuenta que el hecho de que eligiera específicamente un orfanato para la asignación de campo de ese año, y la forma en que luchó tan ferozmente ese día. Y el prota comenta que así que después del festival de caza, hay una asignación de campo en un orfanato. Y volviendo con la carta, le dice que no tiene que descuidarse solo porque esté lejos. Dios siempre está observando el mundo. Si hace trampa, será castigado en consecuencia. De Lucía, con amor desde lejos. Segundo día del mes de la rueda año 571 del calendario imperial. Y el prota se pregunta por qué Lucía y no Sepia, preguntándose qué clase de bastardo era su yo del futuro. Permítanle resumir lo que sabe. Primero, si el calendario ha cambiado por sí solo, significa que probablemente ha perdido la memoria otra vez. Segundo, parece que bebió el premio por ganar el festival de caza, la sangre de dragón. La sangre de dragón es uno de los mejores elipses del mundo. La cantidad de maná en su cuerpo se ha más que multiplicado. Está desbordándose como una cascada. Pero si todo ese tiempo ha pasado, quizás Emma se haya despertado. El prota tocando la puerta le dice a la santa que es él, mientras nos comenta que ya que nadie lo miró, podría ser que esta vez no pasó nada raro. Si es así entonces menos mal. Pero cruzando la puerta, de pronto es embestido por un ataque. El prota esquivando se pregunta qué es eso tan de repente. Y al zafarse del ataque, la otra parte le pregunta qué demonios ha vuelto a ser su débil ser habitual. Y el prota nos comenta que parece que después de todo sí pasó algo. Ya dentro de la habitación, vemos que la santa se encontraba enfadada y el prota algo incómodo. Y al mirar a su alrededor nos comenta que hay señales de una pelea por todo el salón. Ya que el desorden aún no se ha limpiado, debería ser reciente. Se pregunta si podría ser que él lo hizo. Y la santa comenta que así que no recuerda nada de lo que pasó la semana pasada. Respondiéndole el prota que es correcto. La santa con una carcajada le pregunta si espera que se crea eso, mientras el prota nos comenta que es la verdad. Y le dice a la santa que jura por la diosa que no es una mentira. Realmente no recuerda, pero la santa le pregunta si se está haciendo el tonto. Pero ya entiende cómo es, si es información clasificada, que así sea. Le pregunta si está diciendo que simplemente olvide lo que pasó el otro día y le entregue la información. ¿Y qué tan importante es esa organización? Y atrayendo una hoja de papel, le dice que ahí está la lista de orfanatos que están luchando a pesar de recibir ayuda de la Santa Nación. Mientras el prota confundido se pregunta por qué pidió eso, pero al recordar la palabra orfanato, le responde a la santa que hará un buen uso de eso. La santa le pregunta para qué demonios planea usarlo, respondiéndole el prota que no lo sabe. La santa le pregunta que si le está diciendo que no necesita saberlo, y dándole una mirada de odio le dice que toda la amabilidad que le mostró hasta ahora ha sido un desperdicio, marchándose enojada del lugar. El prota aún confundido se pregunta qué demonios pasó para que la santa actuara de esa manera, y Yuren le comenta que parece que alguien lo poseyó. Si ha perdido sus recuerdos eso lo explica. Sus ojos eran diferentes, y era más fuerte de lo normal. El prota comenta que así que era más fuerte de lo normal, así que él lo vio pelear, y le pregunta directamente si fue él quien destrozó ese lugar. Pero Yuren confundido le pregunta que si ni siquiera recuerda haberle cortado el hombro, respondiéndole el prota nervioso que sí, preguntándole si podría decirle lo que pasó, respondiéndole Yuren que claro, le dirá exactamente lo que pasó. Y nos cuenta que no sabe por qué la santa y él estaban ahí, pero cuando llegó, la atmósfera ya era extraña. Volviendo a ese entonces, el prota le pregunta a la santa qué hace Yuren en ese lugar, respondiéndole la santa que debido a su posición, es difícil para ellos reunirse a solas. Pero el prota restando la importancia le dice que entonces, permítale ir directo al grano. Le pregunta si podría proporcionarle información sobre los orfanatos ubicados en el este que tienen dificultades financieras a pesar de recibir apoyo de la Santa Nación. La Santa disculpándose, le explica que no importa cuán cercanos sean, no puede entregar información interna sobre la Santa Nación. Pero el prota le pregunta si está bien el arzobispo Eindel.
La santa confundida le pregunta por qué de repente habla de él, respondiéndole el prota que escuchó que algunas fuerzas estaban trabajando para derrocarlo. Si alguien está tratando de derribar al conservador arzobispo Eindel, le pregunta si no sería justo suponer que alguien de la facción progresista estaba haciendo un movimiento, pero podría hacer la vista gorda si simplemente le proporcionará la información sobre los orfanatos. Yuren nos cuenta que la santa solo comenzó a usar la corrupción de Eindel para intentar derrocarlo recientemente. Se supone que es alto secreto. Entonces, ¿cómo el prota sabe de eso? No, eso no es lo que importa ahora. Si no tienen cuidado, todos sus planes podrían ser en vano. No es solo el prota. Tienen que encontrar a todos los que filtraron información y evitar que se siga difundiendo, incluso si eso significa usar la fuerza. Pero el prota, suspirando, les dice que adelante. Yuren, al ver tal provocación, obviamente procede a atacarlo, pero el prota, lanzando su taza al aire, desaparece de su vista. Yuren, sorprendido, nos comenta que con su tiempo de reacción, no deberías haber podido evitar eso, y mientras luchaban, Yuren nos comenta que le dio una apertura. Su hacha es más corta, lo que significa que es más rápido, no puede igual a su velocidad. De pronto la santa le lanza una bendición a Yuren, dándose cuenta al prota. Yuren nos comenta que los bab de la santa siempre son geniales, y le dice al prota que no puede evitar eso, pero el prota le lanza el mismo movimiento pero aún más rápido. Yuren, sorprendido, se pregunta qué demonios fue eso, pero está bien, puede bloquear, pero al final, el prota le impacta un ataque en su hombro, mientras Yuren nos comenta que no hay manera. El círculo de espadas. Y el prota rápidamente le clava su espada en su otro brazo. Yuren nos comenta que no puede luchar con sus brazos así, y la santa intenta golpearlo, pero como era de esperar, el prota esquiva su ataque. Y Yuren, sorprendido, nos comenta que ni siquiera se sorprendió al ver a la santa usando el Jiu-Jitsu de la Nación Sagrada. No le digan que también conoce eso. Y el prota, ya cansado de sus jueguitos, procede a meterle el pie, y tomándola del brazo, la tira al suelo. Y Yuren, sorprendido, se pregunta si acaso no era esa la técnica secreta de la Nación Sagrada, la inversión lunar. Y volviendo en sí, le pregunta a la santa si está bien, y le pregunta al prota si cree que se puede salir con la suya después de hacerle eso a la santa. Pero el prota, dándole una mirada fría, le dice que si no quiere que continúe, será mejor que cierre su boca. La santa le pregunta quién es y por qué hace eso, respondiéndole el prota que él es Jan Perkus. La santa le dice que no se refiere a eso. Preguntó quién demonios es. Yuren comenta que la técnica que usó era sin duda un secreto de la Nación Sagrada, y ese movimiento de hacha con ese ángulo era una técnica secreta del círculo de espadas. Ambas son técnicas que los forasteros no pueden aprender, y por supuesto es imposible que una persona pueda usar dos de ellas. La santa comenta que tiene razón, será mejor que sea honesto. Tiene suficiente poder político para hacer ejecutar la mayoría de los nobles, pero el prota, en silencio, simplemente escribe con su aura. La santa le vuelve a preguntar quién demonios es, pero al ver lo que el prota estaba haciendo, algo nerviosa comenta que eso es escritura de sangre de dragón, y le pregunta si está relacionado con la familia imperial. Yuren nos comenta que la escritura de sangre de dragón, dicen que puede usarse al instante cuando se la otorgan, incluso sin entender Jiu-Jitsu. Es una magia imperial secreta. Se supone que solo se le da a miembros de la división de inteligencia o a la guardia real. Así que si el prota puede usarla, significa que está conectado con la familia imperial. En ese caso, no sería extraño que el prota conociera técnicas secretas y tuviera información sobre el arzobispo. Así de poderosa es la familia imperial. Y pasando con el trota, le dice a la santa que eso habría sido tan simple si hubiera dado la información, pero se negó a cooperar y complicó las cosas. La santa le pregunta que alguien que pide ayuda apuñala a su caballero y le rompe el brazo. Si hubiera tenido tantos guardias como su predecesora, no habría salido impune. Pero el prota le pregunta qué acaba de decir, que si acaso las cosas habrían sido diferentes. Sabe que siquiera podría reducir ese lugar a ceniza en unos instantes. El resultado ya está decidido, así que será mejor que deje de hacer berrinche. Respondiéndole la santa algo asustada que está bien. A cambio de su cooperación, quiere que ignore la situación del arzobispo Eindel. Respondiéndole el prota que por supuesto,
y acercándose a Yuren, procede a arrancarle el hacha. Y mirando hacia atrás, les pregunta si es humillante, diciéndoles que solo tiene que ofrecer y no resistir. Y volviendo con el prota actual, nos comenta que alguien que conoce tanto las técnicas secretas de la nación sagrada como la del círculo de la espada, y además posee la técnica secreta de la familia imperial lo poseyó. ¿Pero por qué? Solo es un tipo común. Y Yuren le comenta que aunque es un poco decepcionante, el Yang que está aquí ahora, aunque débil y tonto, es bastante interesante. Y despidiéndose, le dice que no se deje poseer de nuevo. Y antes de irse el prota le pregunta a Yure por el estado de Emma, pero este simplemente se va. El prota nos comenta que no hay remedio. Supone que primero debe limpiar eso. Aceptará una misión de un orfanato mencionado en los documentos e irá allí para una asignación de campo en lugar del examen final. Pero primero lo primero, revisará el tablón de misiones. Todos están considerando cuidadosamente qué misión tomar. Tiene sentido, ya que los puntos que obtienen depende del nivel de la dificultad. Si eliges una misión de alta dificultad, hay muchas posibilidades de fracasar, así que muchos prefieren una segura con buena puntuación. Nunca le importaron sus calificaciones, así que esas misiones no le interesan. Lo que quiere tomar es una ubicación en un orfanato al este del continente que recibe apoyo de la nación sagrada, y entre ellas, una que tiene dificultades fascinantes. Y tomando una nos comenta que la dificultad estimada es baja, y los puntos y recompensas también. Definitivamente es una misión que solo él consideraría. A simple vista parece una simple misión de exterminio de monstruos, pero la carta decía claramente que dieron una emboscada y destruyeron un nido. Supone que entenderá qué significa eso cuando llegue. Ahora que decidió la solicitud, solo queda encontrar miembros para el grupo. Sería fácil trabajar con el equipo del festival de caza, pero los de primer y segundo año no pueden hacer asignaciones de campo, así que Selime y Seria quedan descartadas. Él sí es de tercer año, pero ¿a quién más puede llevar? Sería bueno llevar a Yuren, pero está ocupado protegiendo a la santa. Le gustaría tener otro espadachín. Es triste lo limitada que es su red de contactos. Solo queda una semana para el inicio. Necesita decidir rápido los miembros, pero no se le ocurre a nadie. Y por fin alguien, interrumpiendo tanta palabrería, procede a llevarse al prota. Y vemos que se trataba de Lito. Y pegándolo a la pared, y escaneándolo, comenta que es el Yang que conoce. Preguntándole el prota si hay otro parte de él. Respondiéndole Lito que sí, alguien idéntico a él. Como dijo que perdió la memoria de nuevo, eso significa que fue poseído. Mientras el prota nos dice que Yuren le había dicho lo mismo, comenta que para él sea tan directo, le pregunta si pasó algo. Lito le responde que sí, habló con eso hace un rato, o para ser más preciso, habló con el tú del futuro que había tomado su apariencia. Lito, acorralando al prota del futuro, le pregunta quién es. Respondiéndole este que es Ian Percus, preguntándole qué está diciendo llevándolo a un callejón. Lito le dice que no diga tonterías. Ian es mucho más inquieto, y tiene una mirada mucho más tonta. Respondiéndole el prota que sí, definitivamente no es el Ian que conoce, pero solo viene de un lugar un poco lejano. Sin duda es Ian. Lito le dice que si insiste en ser Ian, le pregunta cuántos años tenía Selin cuando se hizo pis por última vez. Respondiéndole el prota que tenía 12 años. Selin dirá que no es así. Lito le pregunta por qué se separó de Ariel hace 2 años. Respondiéndole el prota que fue porque lo descubrieron engañando a su hermana. Ariel estaba muy avergonzada, por eso no se corrió el rumor. Lito le pregunta cuánto dinero perdido en juegos cuando era novato. Respondiéndole el prota que le había dicho que usó todo su dinero de 2 años, así que serían unas 200 monedas de oro. Lito nos comenta que le contó una historia vergonzosa que solo Jan y él conocen, y él puede responder a todo eso. También cuando Jan actuó raro de repente antes, y cuando dijo que recibió una carta del futuro, algo que solo alguien sin talento creativo haría. Y le pregunta si de verdad viene del futuro. Y cerrando su puño comenta que siempre pensó que había algo raro. Preguntándole qué diablos pretende hacer robándole el cuerpo a Jan. Nos cuentan que mientras el Jan del futuro posee ese cuerpo, la personalidad del Jan del presente desaparece. Por eso, después de la posesión, siempre queda amnesia. En otras palabras, su amigo fue despojado de su cuerpo por el Jan del futuro. Es natural que esté enfadado, diciéndole que no le guarde de rencor. Solo debe de quedarse quieto y dejar que lo golpee.
Y vemos al prota preguntándose quién es este idiota, y comenta que no tiene que preocuparse, no se quedará mucho tiempo, solo hará que tiene que hacer ahora. Little le dice que por hacer eso, ya ha estado al borde de la muerte tantas veces, preguntándole cuánto tiempo más tiene que soportar sus bromas pesadas. Pero el prota le responde que si no lo hace, todos morirán, preguntándole Little de qué habla. El prota soltándolo, le dice que le alegra haber podido verlo. Little nos comenta que no puede dejarlo ir así, al menos, necesita saber por qué tiene que ser Jan el que posee, y le pregunta por qué tiene que llegar tan lejos, porque entre todos, tiene el que regresar al pasado, mientras nos comenta que seguro hay alguna pista para detener esa posesión, y el prota dejando de caminar, le dice que es porque falló, y volviendo con el prota actual, le pregunta a Little a qué se refiere con que el del futuro no es igual a el de ahora. Respondiéndole Little que siempre se fija en cosas raras, preguntándose si no le da curiosidad saber en qué fracasó, y le dice que se lo va a explicar como si lo dibujara. Por ejemplo, digan que en el lugar donde el Jan que lo ha poseído estaba, ocurre un gran incendio y muere gente en el futuro. Si él posee el actuar y evita el incendio, él vivirá en un futuro en el que no ocurre ese desastre. Entonces, ¿a dónde regresa el Jan que lo poseyó? Preguntándole el prota si acaso no volvería al futuro del que vino. Respondiéndole Little que exacto, debería regresar al futuro original en el que ocurrió el desastre. A partir de ese momento, el Jan que lo poseyó y él se convierten en existencias completamente diferentes. Ambos seguirán flujos de futuros distintos, así que serán personas diferentes que comparten un mismo pasado. Es decir, se vuelve personas distintas que solo tienen el pasado en común. El prota comenta que hay algo que todavía no entiende. El futuro del que venía la carta que recibió parecía pacífico y feliz. No era ese futuro en el que la humanidad se extingue, como dice, respondiéndole Little que es simple. Esa carta probablemente vino de algún punto del futuro que fue cambiado. No necesariamente el futuro desde el que se envió la carta y el futuro que esté en el cual ocurrió la posesión tiene que ser el mismo. Una vez que se ha manipulado el tiempo, puede que se vuelva a hacer. El prota nos comenta que entonces, el tipo que vio en el primer sueño de cuál futuro era. Si cada carta tiene una pareja diferente, significa que tampoco hay un solo futuro desde el que le han estado enviando esas cartas. Eso es un problema, preguntándose cuántos futuros están involucrados en realidad. Y Little le comenta que además, hay algo más que aún no le ha dicho. Ese tipo se separó de él y se fue hacia el bosque. Está seguro de que hizo algo, pero no ha habido ningún rumor. Y el prota preguntando si hay otra cosa que debe hacer que él no sepa, le pregunta a Little si se refiere al bosque, respondiéndole Little que el bosque del sur, donde hicieron el festival de caza. El prota al escuchar el nombre del bosque del sur, le pregunta qué pasó con Emma, preguntándole Little si de verdad no recuerda nada de hace una semana. Y sobre Emma, y el prota tocando su puerta, esta le dice que espera un momento, y abriendo la puerta, Emma le dice que se trata de él. El prota comenta que así que le dieron el alta, respondiéndole Emma que por supuesto que le dieron el alta, preguntándole si quiere pasar. Un tiempo después, el prota le pregunta a Emma si ha estado bien. Tenía algunos asuntos y se tardó en venir, preguntándole Emma qué está hablando. Si ya se vieron anteriormente. En ese momento, puso esa cara, y le dijo, no le dé las gracias a él, dásela a su yo que vendrá luego, preguntándole si acaso no se acuerda. Preguntándole el prota si acaso dijo eso. Emma sosteniendo sus brazos le dice que así que, le da las gracias por ayudarla, contándole que lo escuchó todo, que el monstruo que hizo para salvarlo costaba más de 10.000 de oro también, preguntándole cómo se supone que le devuelva la deuda. El prota le responde que no tiene que preocuparse, no tiene que devolverle nada, pero Emma le dice que claro que se preocupa, preguntándole qué debe hacer, si debería convertirse en la alquimista personal de la casa Percus, cómo puede devolverle el favor. Y el prota, al ver su estado, nos comenta que hizo todo solo para aliviar su culpa, pero para Emma se convirtió en una carga para el corazón. Y el prota, le responde que viva, siga viviendo como siempre lo hace, como desea, sigue haciendo medicinas para que los recolectores de hierba no se lastimen, ganar dinero así, graduarse de la academia y vive feliz con sus padres. Esa es la única forma en la que puede devolverle el favor. Y pasando con Emma, ésta se empieza a reír. El prota confundido le pregunta por qué lo hace, respondiéndole Emma que es que, fue tan típico de él que no pudo evitarlo, tonto, torpe, y demasiado amable.
Si sigue así, una mujer común como ella terminará aprovechándose de él. El prota le pregunta si acaso eso fue un insulto, respondiéndole Emma que está bien si él lo dice, entonces vivirá con orgullo y le devolverá el favor. Y le pregunta si hay algo en lo que pueda ayudarlo ahora aunque sea un poco, respondiéndole el prota que en ese caso, le pregunta si recuerda que hablaron antes, eso que si se puede enviar una carta al pasado desde el futuro. Emma le pregunta por qué sigue pensando tanto en eso, respondiéndole el prota que es que leyó libros y le entró curiosidad. Había una historia donde no solo la carta, sino también el alma podría venir del futuro. Emma pensativa, comenta que antes dijo que eso era absolutamente imposible, pero no es que no haya ninguna posibilidad. Hay dos posibles, aunque sean remotas. Preguntándole el prota que a qué se refiere, respondiéndole Emma que la extinción de la humanidad o la desaparición de Delfín. El prota preguntándole si la extinción de la humanidad, Emma le responde que sí, el mundo se destruye, el Dios celestial perderá su poder, y si Delfín desaparece, los demás podrían empezar a usar ese poder también. El prota se pregunta si entonces su yo del futuro realmente vino de un mundo destruido, mientras Emma comenta que habla como si fuera solo una historia de novela, pero tiene una cara muy seria, y le dice que se dejen de charlas las aburridas, preguntándole si no tiene pronto una práctica, ya que vino, tiene algo que darle. El prota preguntándole si le va a dar algo, Emma le responde que por supuesto, y tomando algunas pociones, el prota comenta que son demasiadas cosas. Respondiéndole Emma que lo sabe, pero hay que estar preparado por si acaso, por eso siempre lleva muchas cosas. El prota preguntándole a qué se refiere por si acaso, Emma le cuenta que hace poco, encontró a Delfín desplomada, al borde de la muerte, en el bosque en el sur. Si no la hubiera encontrado, su vida habría estado en peligro. Después de separarse de ella, se dirigió hacia el bosque. Está segura de que hizo algo, pero no hay rumores ni nada. Preguntándose el prota si acaso ese tipo del futuro fue al bosque a encontrarse con Delfín, y le pregunta si algo más pasó, contándole Emma que cuando fue a visitarla, le negaron la entrada. Escuchó que ni siquiera los más cercanos pudieron verla, respondiéndole el prota que comprende, y nos comenta que ese bastardo la volvió a dejar hecha polvo, y ahora le tocará el encargarse de limpiar ese desastre. Un tiempo después, el prota comenta que ya debería de irse, agradeciéndole por las medicinas, respondiéndole Emma que si necesita ayuda, puede venir cuando quiera. Se alegra mucho de verlo después de tanto tiempo. Al día siguiente, el prota nos comenta que al principio le negaron la visita, pero con solo una carta le dieron permiso de inmediato, y nos cuenta que lo sabía, así que fue su yo del futuro quien lo hizo, y le pregunta a Delfín cómo se siente, pero esta le pregunta a qué vino, respondiéndole el prota que vino a visitarla. Al menos son lo suficientemente cercanos para eso. Pero Delfín le pregunta qué valor tiene para decir eso. Después de haberla dejado de esa manera, justamente él vino a hablarle de esa manera, y le pregunta si acaso vino a burlarse. Si quería verla en ese estado, puede mirar todo lo que quiera. Mirar a esa persona a quien le destruyó el orgullo y la confianza con sus propias manos. Ya no le queda ni una pizca de orgullo. El prota nos comenta que está mucho peor de lo que pensaba. Y ni siquiera fue cosa suya, pero igual se siente culpable, y le pregunta si está sufriendo, respondiéndole Delfín que por supuesto que duele. El prota nos comenta que le da un poco de pena pero, se pregunta por qué esa persona actúa como si fuera la heroína trágica de una historia, y le pregunta si sabía que Seria lloraba solo con hablar de su madre, y aún así, su hermana usó eso en su contra y lideró el acoso, preguntándole si no sintió nada cuando la molestaba. Ni siquiera volteaba a mirar cuando Seria lloraba, y ahora, porque la golpearon un poco se pone a llorar como si fuera la víctima. Realmente repugnante. Parece que alguien tiene que corregirle esa actitud. Delfín asustada le pregunta qué está pasando, pidiéndole que se detenga. Él le había dicho que ya no la atacaría más. Hará cualquier cosa menos convertirse en picadillo. Pero el prota sacando una hoja, le pregunta si tiene disponible el próximo periodo de prácticas externas. Delfín le responde que está disponible pero el prota le dice que entonces aprovechará para corregir completamente esa personalidad suya a través del voluntariado. La salida es la próxima semana, así que tiene que prepararse desde antes. Y nos comenta que al final no lo logró averiguar qué fue exactamente lo que pasó entre ella y su futuro yo, pero fue un gran avance. Después de todo, entre los espadachines, casi nadie es más fuerte que Delfín. Lo que no pudo preguntar ese día, lo hará en otra ocasión. En otra escena,
el prota nos cuenta que tras muchos esfuerzos, logró convencer también a Elsie. Llevará a 2 de los mejores estudiantes de 4º año a cumplir una solicitud en un orfanato. Pasó una semana antes de que llegara el día de salida, y llegando a la puerta de teletransporte, al atravesarla puede moverse instantáneamente a cualquier base principal del continente. El orfanato de Guilford, su destino, está bastante lejos de las ciudades principales. Tienen que adquirir caballos y viajar medio día más. Los 2 estudiantes de 4º año vendrán después, ya que cada uno tiene asuntos que atender con sus acompañantes. Parece que llegarán 1 o 2 días después de él, pero si lo piensa como el precio a pagar por contar con su fuerza, unos pocos días solo no son gran cosa. Y a punto de cruzar la puerta, la santa pregunta por qué hay basura como él en un lugar como ese, comentándonos el prota que tal vez debería acabar con ella de un hachazo de una vez, y le pregunta si tanto le desagrada. Respondiéndole la santa que fue un rechazo inconsistente, no, en realidad fue lo que sintió de verdad. Comentando el prota que parece que ni siquiera intenta ocultarlo. La santa le dice que tampoco parece que tenga compañeros con quien ir, preguntándole si no debería preocuparse un poco más por sí mismo. Solo está cosechando lo que sembró. Respondiéndole el prota que los demás solo se unirán más tarde por ciertas circunstancias. Respondiéndole la santa que comprende. Por ahora le creerá, llamándolo basura. El prota pregunta si solo van ellos 2 a la práctica externa, y no será que por su personalidad no pudo reunir más miembros. Preguntándole la santa si acaso cree que una santa puede andar vagando por ahí sin más. En lugar de prácticas externas, ella va a hacer voluntariado. Respondiéndole el prota que espera sinceramente que nadie descubra esa fachada suya, llamando la santa negra. Respondiéndole esta que le devuelve sus mismas palabras tal cual, basura. Y ambos comentan que entonces se verán. De pronto, Yuren le pregunta al prota hacia dónde se dirige. Respondiéndole el prota que al orfanato de Guilford. Yuren comenta que parece que estarán compartiendo el mismo techo por un tiempo. Preguntándole la santa a su Dios por qué la pone a prueba de esa manera. Pero ya que es una santa, si esa es la voluntad del Dios celestial, la aceptará sin oponerse. Y el prota, recordando las palabras de su yo futuro, pregunta si eso significa, respondiéndole la santa que un tipo como él muestra interés por la enseñanza de la iglesia celestial es algo inesperado. No oponerse y obedecer, eso significa dedicarse hasta la muerte si es la voluntad del Señor. Aunque duda que alguien como él pueda comprender el verdadero valor de la obediencia, comentándonos el prota que escuchó que su yo del futuro dijo algo similar, y está seguro de que él no diría palabras vacías sin significado. Debe haber una razón por la cual usó esas palabras en ese momento, preguntándose cómo terminó metido en todo eso. Al principio pensó que solo era una broma de alguien, pero desde el ataque de Emma hasta el festival de caza, todo sucedió tal como lo decía la carta. Gracias a esa carta, pudo resolver el incidente. Aún no entiende cómo es posible enviar cartas desde el futuro, ni si realmente el mundo será destruido si no logra proteger ese futuro. Pero hay una sola cosa que debe hacer. Esa vez también, debe usar las pistas y resolver el caso. En otro lugar, el prota se pregunta qué es lo que estaba haciendo, y suspirando nos comenta que lo recuerda. Estaba peleando contra eso. Comenta que lo de hace un momento fue en serio peligroso. Maldiciendo comenta que pensó que iba a morir, y apuntando al monstruo con su espada, le dice que eso aún no ha terminado. Y mientras luchaba contra el monstruo, nos comenta no puede perder contra alguien como él. Si lo que decía la segunda carta es cierto, pero ahora volvemos a hace algunos días. Alguien dando las gracias por haber venido desde tan lejos, comenta que lamentablemente, solo puede ofrecerle un té tan sencillo como ese, contándonos que es el director del orfanato Guilford. El prota pidiéndole que no se preocupe, comenta que es más que suficiente. El director comenta que por cierto, realmente se sorprendió. No solo vino el joven de la academia, sino incluso la santa, respondiéndole esta que no hay lugar al que no alcance la bendición divina, preguntándose el prota por qué tenía que ser justo ese orfanato. Pero, si usa la segunda carta como pista, la única solicitud relacionada con un orfanato es esa. Incluso la solicitud de exterminio de monstruos coincide exactamente. La santa comenta que dejando eso de lado, le dice al prota que se ha sorprendido. Él, que parece violento y arrogante, no puede aparentar tener ni un fragmento de espíritu de servicio. Se pregunta qué clase de viento le hizo cambiar así. El prota comenta que antes de eso, hay algo que quiere preguntar. Esa misión,
pregunta si es realmente un exterminio normal de bestia mágica. El director, con una actitud seria, les cuenta que ocurrió de madrugada hace unos meses. Aquel día, una niña que decía que no podía dormir, salió con él al jardín. En ese momento apareció una bestia mágica con forma de mono, aterradoramente enorme. En un instante se llevó a la niña y desapareció en la oscuridad. Desde entonces, aparece una vez al mes y cada vez se lleva a un niño. Pronto volverá otra vez. Entonces, otros niños inocentes, pero la santa le dice que no hay que preocuparse. Ellos unirán fuerzas y pondrán fin a esa tragedia, preguntándole si podría contarles un poco más en detalle. Un tiempo después, la santa le pregunta al prota si se ha dado cuenta, respondiéndole que definitivamente no es una bestia mágica común. Una vez al mes, siempre apunta a uno solo, y en lugar de matarlo lo secuestra. Eso demuestra inteligencia. Como mínimo, posee capacidad de pensamiento comparable a la humana. Una bestia mágica de alto rango. Pregunta si no será demasiado difícil resolver eso solo entre ellos. Si piden refuerzos al reino sagrado, pero la santa le cuenta que si eso fuera posible, ya se habría puesto en contacto con ellos. Para algo tan trivial como que hayan desaparecido unos cuantos niños sin familia, el reino sagrado no se moverá, a menos que exista alguna prueba de que detrás de ese incidente se oculta algo mucho mayor. No pueden hacer que intervengan. El prota nos comenta que si no puede contar con la ayuda del reino sagrado, entonces sus fuerzas actuales son solo él, la santa, y Yuren. Y más tarde llegará Delfín y Elsie. Bueno, todos son bastante capaces. Si tan solo cooperaran, pero en otra escena, Elsie le dice que no quiere, preguntándole qué gana ella teniendo que hacer algo así en ese pueblucho perdido. Delfín comenta que ella heredará la casa Yurdina. No tiene ninguna razón para involucrarse en algo tan insignificante, pero el prota, sacando su hacha, Delfín comenta que es algo que deben hacer. Es el deber de los nobles. Comentando Elsie que, pensándolo de nuevo, cree que también es algo bueno. El prota comenta que, en fin, tal como explicó, se turnarán para hacer guardia en previsión de un ataque de la bestia mágica. Apenas tienen información más allá de su apariencia. Existe la posibilidad de que ocurra algo imprevisto, así que les piden que actúen con la máxima cautela. Dejará el resto de la explicación a manos de Yuren, y le pide a la santa que se encargue de los niños, pero está dándole una mirada irritada. El prota le pregunta que ahora qué es lo que no le agrada, respondiéndole la santa que al final solo hace que los demás obedezcan mediante violencia y amenazas. De verdad es la peor manera de hacerlo. El prota nos comenta que haga lo que haga, siempre encuentra algo para criticar. Fue un desperdicio tratar con ella. Con la situación actual, eso es lo máximo que pueden preparar. A partir de ahora, solo queda que cada uno haga lo que pueda mientras sigue vigilando. Y pasando el tiempo, el prota nos comenta que ha pasado ya 3 días y ni una sola señal. No cree que se haya acobardado solo porque aumentaron sus números, aunque que no pase nada es lo mejor, y comenta que él sí se está tardando demasiado. La hora del relevo pasó hace rato, y entrando al orfanato le pregunta a Elsie si ha ocurrido algo, pero está enojada. Le dice a Yuren que la libere, le dará una lección a todos. Y Yuren, pidiéndole ayuda al prota, le pregunta a Elsie si pueden salir un momento. Un tiempo después, el prota comenta que no hacía falta enojarse tanto. Podría habérselo dicho con más suavidad, respondiéndole Elsie que es su culpa por hacerla irritar. El prota le dice que entiende cómo se siente, pero, después de todo, solo son niños. Pero Elsie le pregunta qué piensa hacer, y le dice que es suficiente. Si piensa sermonearla, puede irse a otro lado. Ella patrullará sola y luego volverá. El prota le dice que no se acerque a la oscuridad, pidiéndole que al menos lleve una linterna, pero Elsie le dice que la deje en paz. Mientras vemos que había aparecido el macaco, y el prota le grita que tenga cuidado. Y maldiciendo nos comenta que está muy lejos, y atacando al monstruo, vemos que esquiva al prota, y maldiciendo nos comenta que llegó demasiado tarde, y persiguiéndolo, le dice a Elsie que lo espere, mientras se pregunta qué velocidad es esa, y un tiempo después, nos comenta que se escapó, y diciéndose a sí mismo que se tranquilice, comenta que hará lo que pueda. Con su capacidad de detección, mucha más aguda que antes, debería poder encontrarlo, y preguntándose en dónde estará, nos comenta que lo encontró. Ese bastardo, en tan poco tiempo se metió tan profundo en el bosque, y sorprendido, se pregunta dónde va de repente.
La presencia de la bestia mágica desapareció. La débil presencia que queda es la de Elsie, preguntándose cuál es exactamente su objetivo, y pasando con Elsie, comenta que había perdido el conocimiento. Al parecer, es el bosque donde se ocultan las bestias mágicas. Ahora justo viene a su mente recuerdos desagradables. Esa bestia, se pregunta si la secuestró porque es pequeña. Cometió un gran error. Le hará pagar caro el haberle hecho enfadar. Y nos comenta que parece que ya empezó a reunirse. Si no recuerda mal, también se decía que en ese bosque viven pequeñas criaturas mágicas. Les mostrará el poder del mayor genio mago del que se enorgullece la casa Rinella, el poder de Elsie Rinella. Y cuando estaba a punto de activar su escudo, el mono sosteniendo su mano, Elsie lanza su habilidad destello, logrando acabar con él, y dos más apareciendo, Elsie los contraataca con un relámpago, y maldiciendo nos comenta que logró romper su escudo, y atacando a uno con su destello eléctrico, nos comenta que los que electrocutó con el campo de relámpago se están levantando otra vez. Si tan solo hubiera un espadachín que pudiera cubrir el frente en un momento así, y de pronto, el prota le pregunta si se encuentra bien, dándonos cuenta que la había lanzado su espada. Un tiempo después, Elsie le pregunta al prota por qué están huyendo, ya que deberían acabar con todos y cada uno de ellos. Pero el prota le dice que eso es imposible. En un bosque con tantos árboles, ellos tienen una ventaja abrumadora. Además, podrían llegar más y rodearlos. Lo prioritario ahora es salir del bosque. Elsie le pregunta qué pasa si los siguen todo el tiempo, contándole el prota que ha oído que esas criaturas pequeñas no salen del bosque. Incluso si los persiguen, fuera del bosque estarán en mejor posición que ese lugar. Y nos comenta que ya casi están saliendo, no los están siguiendo. Si regresan al orfanato así, pero mirando hacia atrás, comenta que ese es el de antes. Y abalanzándose contra ellos, el prota se protege de su ataque. Y nos comenta que ese tipo, para lo enorme que es, tiene una velocidad absurda. Apenas logro bloquearlo. Y cubriéndose de sus ataques, Elsie le pide que resista un poco más. Lo cubrirá con algo de magia, pero el prota le dice que mejor use magia para avisar al orfanato de su ubicación. Y nos comenta que apenas puede aguantar un instante, pero de pronto, el monstruo le termina quitando su espada. El prota se pregunta si esa bestia acaba de usar aura, y el monstruo también quitándole su hacha. Elsie le dice al prota que ya está listo, preguntándole si envía la señal de inmediato. Pero el monstruo notando su presencia, lanzándose contra ella, el prota le dice que tenga cuidado. Y Elsie lanzando la señal, quedándose aturdida, vemos que el prota había recibido el golpe, y con una sonrisa le dice al monstruo que si no quiere morir, entonces se largue de una vez, contándole que sus compañeros llegarán enseguida, y sosteniéndole la mirada al prota, al final se termina alargando. El prota girando hacia Elsie, le pregunta si no se encuentra herida, pero Elsie le pregunta si no es ella la que debería preguntar eso, respondiéndole el prota que supone que está bien, pero Elsie le dice que por cómo se ve, pero al final, el prota termina desmayado. En otro lugar, el prota le dice a la santa que no sabía que podía beber alcohol, contándole que lo aprendió hace poco. Si estuviera completamente sobria, no podría soportarlo. El prota le pregunta si con eso entiende cómo se sentía Sepia, respondiéndole la santa que no es correcto sacar a relucir a otras mujeres en un momento como ese, y con un brindis, comenta que antes se sentía orgullosa de su poder, respondiéndole el prota que es un talento raro poder salvar a alguien sin herir a nadie. En ese mundo, eso lo hace aún más valioso. Pero la santa le dice que ahora ya no lo sabe, no hay nada que pueda hacer con ese poder. El prota le pide que no se culpe. Actualmente, todas las líneas de batalla están en una situación difícil. Parece que el Santo Reino planeaba abandonar la Santa Ciudad, comentando la santa que debe ser porque el santo falleció, y pregunta por qué sucedió algo así, si en ese momento hubiera resuelto el incidente en el orfanato. Pero el prota le dice que ahora son conjeturas sin sentido, respondiéndole la santa que lo sabe, solo, no le queda más que obedecer sin resistirse. Y volviendo al presente, el prota se pregunta si era un recuerdo del futuro, y aclarando su vista, la santa le pregunta si se ha despertado. Un tiempo después, la santa comenta que justo estaba por acostar a los niños y descansar un poco. En ese momento, escuchó un trueno proveniente del bosque. Delfín le dijo que era una solicitud de ayuda, así que fue de inmediato.
respondiéndole el prota que se alegra de que haya estado despierta, pero la santa le dice que no es para reírse. Su estado en el lugar era bastante grave. Si lo hubieran herido un poco más arriba, probablemente no hubiera sobrevivido. De algún modo, en cierto sentido, tuvo mucha suerte. Gracias a que el director anticipó la situación y preparó una habitación vacía, pudieron atenderlo sin perder tiempo, respondiéndole el prota que se disculpa por haberle causado molestias a todos. No sabe ni cómo expresarlo. La santa le dice que no es que esté completamente curado, todavía queda magia residual en su cuerpo que hay que purificar, respondiéndole el prota que realmente fue de gran ayuda que la santa estuviera en ese lugar, pero esta le dice que fue suficiente y deje de decir cumplidos tan evidentes, pidiéndole que le cuente con detalles lo que ocurrió. El prota le cuenta que hay varias cosas que le preocupan. Primero, los pequeños monstruos tipo mono parecían actuar en grupo. El jefe, un ser enorme, dejó a los niños en el centro del bosque y luego parecía dejar el resto a los pequeños monos, pero no saben cuál era el objetivo con los niños. Y luego, lo más desconcertante, parecía que el jefe de los monstruos usaba aura. La santa sorprendida comenta que nunca había oído algo así, contándole el prota que la velocidad era increíble, sí que no puede asegurarlo al 100%, pero al menos a él le pareció eso. La santa comenta que la cantidad de cosas que deben investigar solo aumenta, mientras el prota nos comenta que un monstruo con alta inteligencia que controla a los pequeños y usa aura, eso lo deja claro. Hay un secreto mucho más grande escondido en ese bosque. En otra escena, nos encontramos con Elsie, y está recordando lo que había pasado, nos comenta que todo es culpa suya. De pronto, alguien llamándola hermanita, Elsie le dice que la deje de llamar así, o le dará una descarga. Pero la niña le cuenta que el prota despertó. El hermano que la salvó, ha despertado. Y Elsie corriendo hacia la habitación del prota, le dice a la niña que lo haga por ella un momento, comentando la niña que se escapó mientras hacía trampa en la limpieza. Mientras Elsie nos comenta que sigue vivo. No debería haberla asustado así, solo quiere ver su cara. Pero, se pregunta qué debería decir, qué expresión debería poner al verlo, y por qué hizo tanto solo para salvarla. Nos cuenta que en su familia, incluso siendo pequeña, siempre la menospreciaban. Ha protegido su lugar con poder absoluto y frialdad, imponiendo miedo. Nunca pensó que alguien se enfrentaría sinceramente a ella. Eso es natural, ella misma lo entiende mejor que nadie. Entonces, ¿por qué él? Y entrando a la habitación del prota, esta le dice que escuchó que despertó. Pero el prota suspirando comenta que menos mal, preguntándole si no tiene heridas graves. Pero él sí le pregunta si él está preocupado por alguien más, comentando que es absurdo. Fue él quien estuvo a punto de morir, preguntándole si pensó que porque la salvó, ella iba a agradecerle sumisamente, y dónde está la razón para salvarla, mientras nos comenta que de verdad es una tonta. Al final, eso es lo único que puede decir, pero el prota le dice que no sabe si eso se puede llamar razón, solo pensó que debería salvarla. No había otra cosa en mente, eso es todo. Elsie murmura que sigue siendo un tonto. Eso no puede considerarse una razón. El prota recordando algo, le dice a Elsie que sobre los monstruos, pero está saliendo de la habitación, la santa comenta que ni siquiera dijo una palabra de gratitud. Parece que su mala fama era del todo injustificada. Respondiendo el prota que mientras se encuentre bien, eso es suficiente. Pero volviendo al tema, incluso con la situación actual, pregunta si apoyarse sería difícil. Respondiéndole la santa que es cierto que hay una situación anormal, pero para llamar a la orden de los caballeros santos, las pruebas son demasiado escasas. El prota le dice que sabe que necesitan pruebas claras, pero la fuerza actual, respondiéndole la santa que con el número de personas que tienen ahora, realmente no pueden hacer nada. El prota sorprendido le pregunta qué significa esa reacción, si alguien más vendrá a ese lugar, contándole la santa que respondieron que irían inmediatamente al enterarse de su herida, y al escuchar la puerta, comenta que parece que han llegado, y estos entrando a la habitación, vemos que se trataba de los demás, y el prota sorprendido les pregunta si fueron ellos. Lito le pregunta por qué siempre hace tanto ruido todos los días, y Celine le cuenta que vino en el primer vuelo apenas recibió la noticia, preguntándole si se encuentra bien. La santa comenta que entonces se retira para que puedan hablar tranquilamente, pidiéndole al prota que cuide su salud, mientras este nos comenta que de repente mostró otra cara. Seria le dice al prota que se preocupaba desde que escuchó que iría a cazar monstruos, y como esperaba,
terminó gravemente herido, respondiéndole el prota que se disculpa por preocuparla, pero se alegra de que esté bien, y comenta que justo pensó que necesitaría ayuda, y nos comenta que con la santa y su escolta, 2 prometedores espadachines de la familia Yurdina, una maga de combate de nivel 5 capaz de apoyar a distancia, y un mago teórico que ayuda con conocimiento e investigación, con eso, no envidiarían a un pequeño grupo de caballeros. Va a descubrir que planeaba ese monstruo en el bosque y se asegurará de acabar con él. Pero luego, Celine negándose le dice que absolutamente no y Seria le dice que está en contra. El prota confundido, Seria comenta que decir que hagan eso, formando un equipo de búsqueda en un bosque tan profundo, pregunta si acaso lo está diciendo alguien que apenas acaba de despertar. Celine le dice al prota que lo escuchó todo antes de haber llegado a ese lugar, diciéndole que necesita reposo absoluto. Lito comenta que todos saben que es increíble pero, realmente cree que debería ir a la ciudad para que lo revisen adecuadamente, y el prota nos comenta que ahora que lo piensa, ellos vinieron corriendo porque estaban preocupados por él, justo había dicho una locura y enseguida lo tranquilizaron. Se apresuró demasiado como un tonto, y les dice que se disculpa por haberlos preocupado pero no puede irse de ese lugar en ese momento. Sabe que es peligroso, pero les pide que confíen en su decisión. Si no pueden resolver el problema que está sucediendo, algo aún más aterrador que el festival de caza podría suceder. Serie comenta que tenía la sensación de que diría eso, y Celina suspirando comenta que es tal como esperaba, preguntándole el prota qué les pasa con esa reacción, respondiéndole Lito que ninguno pensó que podrían detenerlo desde el principio, preguntándose el prota si tienen esa imagen de él, y todos juntos preguntan que entonces, ¿cómo pueden ayudar? El prota dándoles las gracias les explica que primero que nada, no sabe qué pasó mientras dormía así que, quiere que empiecen a buscar en el bosque desde el perímetro exterior inmediatamente, respondiéndole Lito que realmente explota a la gente hasta la muerte. Y en otra escena, el prota pregunta si ese día tampoco hay anomalías. Llevan días buscando en el bosque, pero no ha habido ninguna anomalía. Incluso ampliaron la búsqueda en lo profundo del bosque, pero no podían sentir la presencia de ninguna bestia mágica. Lito pregunta si creen que ya huyeron hacia otro lugar, respondiéndole Celine que si fuera así, pero el prota les cuenta que las bestias mágicas son más testarudas de lo que creen. No se irían solo porque aparecieron unas cuantas personas más, pero Celine comenta que han pasado días y no ha pasado nada, comentando Seria que si fueran a hacer algo, pregunta si ya no lo hubieran hecho, y el prota se pregunta si podría ser, que lo están esperando. En otra escena, Delfín le pregunta si está seguro de que ya debería estar moviéndose. Había escuchado que aún se estaba recuperando, contándole el prota que si la santa se entera, definitivamente recibirá un buen regaño. Parece que necesita purificar la energía demoníaca, pero moverse no es un problema. Delfín comenta que así que todavía no está completamente curado, preguntándole por qué tiene tanta prisa, respondiéndole el prota que esa criatura falló un ataque una vez, pero no ha mostrado ningún movimiento desde entonces. Eso significa que no saben cuándo volverá a atacar. Para descubrir qué esconde en su interior, cree que es necesario poner cebos. Delfín comenta que si es así, lanzar a esa pequeña sería perfecto como cebo, respondiéndole el prota que es algo aterradora, pero la razón principal es que quiere comprobarlo con sus propios ojos. Esa es la razón por la que vino con ella, porque pensó que podría confiarle su espalda. Y Delfín nos comenta que después de todo lo que le ha dado, se pregunta si ahora quiere que confíe en él. No entienden nada de lo que está pensando. Y algo llamando la atención del prota, se pregunta si eso será un rastro. Solo en este lugar la hierba no crece en como se debe. Eso significa que seguramente es un camino que continúa hacia el interior del bosque. Y le dice a Delfín que en ese lugar hay un rastro sospechoso. Pero está diciéndole que espere. Le dice que se prepare. La bestia mágica ha venido en gran número. El prota nos comenta que en un abrir y cerrar de ojos han sido rodeados. Parece que estaban esperando justamente a que él llegara. Al parecer, el jefe no está en ese lugar, preguntándose si acaso decidió no mostrarse a propósito, y sintiendo la presencia de uno, le dice que no lo dejará escapar. El prota nos cuenta que gracias a la sangre espiritual del dragón, su capacidad para detectar presencias ha mejorado notablemente. La cantidad de magia y la densidad de su aura son incomparables a la de antes, diciéndole en sus adentros que vengan todos los que quieran. Pero de pronto, vemos que uno de ellos había detenido su espada, y tratando de atacar al prota, Delfín empuñando su espada,
le dice al prota que no baje la guardia, y pidiéndole que se lo deje a ella, el prota le responde que entonces cuenta con ella, y nos comenta que aunque la herida aún no ha sanado y no está en su mejor estado, confiará en su sentido de percepción y manejará todo con calma. Durante el festival de caza, su cuerpo no podía seguir el ritmo, pero ahora puede hacerlo. Y acabando la pelea, se pregunta si fue así de rápido, y preguntándole a Delfín si se encuentra bien, esta le dice que no se preocupe innecesariamente. El prota comenta que por ahora, recogerán los cadáveres y comenzarán la investigación. Cuando terminen, pueden venderlos y usar las gemas para apoyar las instalaciones. Respondiéndole Delfín que haga lo que quiera, ya que eso no le concienden, pero le dice que se apresuren a regresará, ya que no quiere quedarse más tiempo en un lugar tan inquietante. Y el prota recogiendo su espada, y sorprendido, le pregunta al monstruo hacia dónde va, y se pregunta si esa cosa intentaba ir hacia esa dirección. Como esperaba, su objetivo no es simplemente la depredación. Definitivamente hay algo más adelante. Averiguará cuál es su verdadero objetivo. En otra escena, Yuren comenta que no está nada mal. Hizo un cálculo rápido, pero en total son como 300 monedas de oro. Pero, le pregunta si de verdad está seguro de donar todo eso al orfanato, respondiéndole el prota que al menos primero tienen que asegurar la comida de los niños. Por el rumor de que aparecen monstruos, ya no vienen donaciones ni voluntarios. Yuren le dice al prota que no sabe lo que realmente piensa, pero de cualquier forma eso es algo admirable. Entonces mientras no esté, le encargará a la santa, respondiéndole el prota que está bien, y al retirarse, la santa le pregunta si no tiene algo que quiera decirle, respondiéndole el prota que no es así, pero la santa le pregunta si está loco, acaba de recuperarse y ya va a pelear contra monstruos. El prota pidiéndole que no le pegue, la santa le pregunta si cree que es algún tipo de paquete de energía sagrada para curar, preguntándole al prota si otra vez le está pegando donde le había pegado, y de pronto, Seria comenta que ellos dos parecen llevarse muy bien, respondiendo la santa que no es eso, es un malentendido, es solo una lección para el prota por no valorar su vida, preguntándole el prota a qué se refiere con un malentendido, comentando que así es como realmente es. Pero Seria pregunta si entonces, no es un malentendido que sean cercanos, pidiéndole Lito que dejen esas tonterías y se acerquen un momento. Un tiempo después, Lito comenta que revisó uno por uno los cadáveres y documentos que trajeron y llegó a una conclusión general, y en verdad espera estar equivocado. Preguntándole el prota de qué está hablando, Lito le cuenta que al parecer ese incidente está relacionado con un demonio humano. En otra escena, el director le dice al prota que le agradece de todo corazón por una donación tan grande para ellos, respondiéndole el prota que no fue algo que decidiera él solo, así que le pide que no hace falta la formalidad. Pero hay algo que quisiera preguntar. El director preguntándole de qué se trata, el prota le cuenta que escuchó que antes de retirarse era cazador de bestias mágicas, respondiéndole el director que no era nada del otro mundo. Ahora apenas puede caminar y es solo un anciano, pero el prota le pide que comparta su sabiduría basada en su experiencia como director. Según la evaluación de un amigo, ese caso no parece ser solo un problema de bestias mágicas. Podría tratarse de la obra de un demonio humano, un comportamiento como si protegiera algo que no corresponde al instinto de una bestia, y la existencia de un jefe que lleva a los niños al fondo del bosque y se marcha. Tras analizar los patrones de conducta y los documentos, lo más lógico es pensar que un demonio humano está controlando a las bestias mágicas. El director comenta que ciertamente es una situación que no se puede ignorar, por su experiencia en el gran bosque, pero la santa al escuchar eso, le pregunta si no es ese el hábitat de los vampiros que no ha sido exterminado en 1000 años, preguntándole si estuvo en ese lugar. El director les cuenta que aún lo recuerda con claridad como si fuera ayer. El camino era difícil, y todo el lugar estaba lleno de hiedres venenosas y bestias mágicas. Cada paso se sentía como un infierno viviente. Era un poder como una calamidad imposible de resistir. Les hizo comprender lo insignificantes que son los humanos. Al final fueron aniquilados. Y, vergonzosamente, fue el único sobreviviente de su grupo de mercenarios. Y le dice al prota que cree que sería mejor detener la investigación. Si la implicación de un demonio humano es cierta, eso ya supera el ámbito de una simple cacería de bestia mágica. Ya han recibido más que suficiente cooperación de ellos,
pero el prota le dice que no pueden hacer eso. Elsie casi fue secuestrada, y él estuvo a punto de morir. Y, sobre todo, si se rinden, los niños solo podrán esperar con miedo a ser secuestrados. Deben continuar la investigación. Al menos, si consiguen pruebas de que es un demonio humano, podrán pedir refuerzos. Respondiéndole el director que se insiste tanto, resumiendo la situación, es muy probable que ese jefe gigante sea el demonio humano. El prota comenta que es muy probable que ese jefe gigante sea el demonio humano. ¿Qué es lo que oculta en el bosque y por qué secuestra a los niños? Primero deben averiguar eso. Lito comenta que entonces empezarán por dividir los equipos de exploración. El prota que está herido, la santa, y él, que no sirve para combate, se quedarán en el orfanato revisando documentos y vigilando los alrededores. Y el resto irá a investigar el bosque a fondo. Y si consiguen pruebas que confirman la aplicación de un demonio humano, respondiéndole la santa que ella misma solicitará refuerzos a la Orden de Caballeros Sagrados. El prota le pregunta cuánto tardará en llegar, respondiéndole la santa que según el procedimiento oficial, quizás unas 2 semanas. Pero el prota le dice que 2 semanas es demasiado tiempo. Antes de que haya más víctimas, tienen que encontrarlo y eliminarlo. Respondiéndole la santa que entiende cómo se siente, pero eso es demasiado imprudente. Aunque sea más, eso no significa que puedan enfrentarlo. Incluso él estuvo a punto de perder la vida, comentando Lito que la santa tiene razón. El director comenta que hay una diferencia de nivel entre un demonio humano y una bestia mágica. No se puede hacer nada solo con valor o ímpetu. Respondiéndole el prota que lo entiende. Seguirá la opinión de ambos, pero cuando llegue el momento, no saben qué pasará. Entonces, por ahora, harán la reunión de estrategia de exploración. Y de pronto, el director le pregunta a Lin qué sucede, contándole esta que su hermanita dijo que la comida está lista. El director dándole las gracias le cuenta que en ese momento están ocupados. Pero Lin le dice que si no van, la hermanita se va a enojar otra vez. Mientras el prota se pregunta que desde cuando Elsie se ha vuelto de esa manera. El director disculpándose les cuenta que todavía es muy pequeña, hará que se retire de inmediato, respondiéndole la santa que no hay problema ya que casi terminan con todo lo importante, continuarán después de la comida, y al anochecer, el prota nos comenta que ojalá no pase nada hasta que consigan pruebas y lleguen los caballeros sagrados, pero, no puede quitarse esa mala sensación del pecho, y de pronto, vemos que la bestia estaba detrás del prota, y este lanzándole un ataque, a punto de impactarle al director, vemos que este termine movilizando al prota, y el prota sorprendido le pregunta si él es, pero el director primero le pide que se calme, y el prota nos comenta que esa presencia de antes, y ese movimiento, se pregunta qué acaba de ser, y disculpándose comenta que pensó que había aparecido un demonio, respondiéndole el director que está bien, y le cuenta que parece que estaba bastante tenso. Salió a dar un paseo porque no podía dormir y casi termina yendo al otro mundo, diciéndole el prota nuevamente que se disculpa. El director le cuenta que cuando lo ve, de pronto recuerda su propia juventud. Él también fue joven alguna vez, un espadachín y mercenario lleno de ímpetu. Creía sin dudar que con solo una espada y compañeros, podría superar cualquier adversidad. Pero ahora eso es cosa de un pasado lejano. Pero cambiando de tema comenta que parece que está hablando demasiado, preguntando si será porque casi muere, preguntándose el prota si le está lanzando una indirecta. El director comenta que si tanto teme a los demonios, le pregunta si le gustaría que le enseñe un método para enfrentarlos, y el prota le pregunta si existe tal técnica. Para él sería una oportunidad que no puede desaprovechar, pero le pregunta si no se estará forzando demasiado. El director le cuenta que con su pierna no hay que preocuparse, preguntándole si no lo has visto hace un momento. El prota le pregunta si entonces ese movimiento era, pero el director le dice que para continuar esa conversación, la noche ya está demasiado avanzada, pidiéndole que cuando despierte vaya a verlo, y retirándose, el prota nos comenta que esa presencia aterradora de hace un momento, se pregunta si de verdad solo fue su imaginación. En otra escena, el prota nos cuenta que aunque su forma de moverse es torpe, su espada es increíblemente veloz. Si baja la guardia aunque sea un poco, lo derrotará de inmediato. Y siendo este el caso, el director le pregunta qué le pareció, respondiéndole el prota rindiéndose que es impresionante. El director comenta que parece que su cuerpo se ha vuelto bastante lento. Si no hubiera entrenado con él, lo habría olvidado por completo, respondiéndole el prota que está impresionado. Poder lanzar un golpe tan forzado y afilado con la espada,
y le pregunta cómo se llama esa técnica, respondiéndole el director que fije la mira en la hoja hasta el final y, en un instante, apostar todo de uno mismo en el movimiento. A esa técnica le llama Kaisetsu. El prota comenta que cueste lo que cueste dominar a esa técnica, pidiéndole el favor que lo entrene una vez más, pero de pronto, la santa les dice que se detengan, preguntándole al prota qué cree que está haciendo. Este le explica que como puede ver están entrenando, pero la santa le pregunta si no puede ver eso, preguntándose el prota al ver su herida si al final se excedió. La santa le dice que se suponía que debía descansar, preguntándole si entonces no tiene intención de escucharla, comentándonos el prota que está en problemas si lo atrapan. La santa diciéndole que vaya con él, el director comenta que con eso debería haber captado la esencia, y de pronto, alguien le dice que tiene mucho tiempo sin verse. El director dándose la vuelta le pregunta si él es, pero cambiando de escena, la santa comenta que eso está tan lejos de parecer sensato, preguntándole al prota por qué llega tan lejos, respondiéndole el prota que no saben cuándo atacaran los demonios, solo le preocupan los niños, pero la santa le pregunta si a esas alturas sigue con esa falsa bondad. Aunque les pase algo a esos niños sin familia, no cree que tenga ningún impacto en su vida. El prota le pregunta si no es demasiado decir eso. No es un comentario propio de alguien en la posición de santa, pero la santa le dice que no quiere oír eso de alguien que está actuando fuera de su papel. Lo que está haciendo, le pregunta si realmente es por preocuparse de corazón por los niños. El prota le responde que sobre eso, pero la santa le dice que es suficiente, no está pidiendo una explicación, solo dice que no es necesario que se esfuerce tanto, como el tratamiento ya terminó puede retirarse. Y un tiempo después, el prota comenta que pensó que no se habían llevado un poco lejos, y aún así dijo eso, y de pronto alguien llamando al prota, le pregunta si está enojado. El prota preguntando si se nota tanto, le responde a Lin que para nada, explicándole que su herida aún le duele, y se pregunta si de verdad lo hace por preocuparse sinceramente por los niños. No puede sacarse eso de la cabeza. Lin emocionada le pregunta que si no está enojado, entonces le pide que le ate el cabello, respondiéndole el prota que no tiene idea de cómo hacerlo, y le pide que vayan a buscar juntos a alguien que lo haga mejor que él, y topándose con el director comenta que justo a tiempo, pero se detiene al ver la otra persona, y este le dice al director que no hace falta que lo acompañe, caminar también debe serle difícil, respondiéndole el director que entonces se retira. El prota preguntándole si es un visitante, el director le cuenta que ese hombre es el señor Mitram, y ha venido a discutir sobre la administración del orfanato. Cuando se fundó ese lugar, les brindó una gran ayuda, pero el prota al ver cómo temblaba, le pregunta si se siente mal o le duele algo, respondiéndole el director que no es eso, solo se puso un poco nervioso, y despidiéndose le cuenta que irá a continuar con los registros. Y el prota nos comenta que ese hombre llamado Mitram siente como si lo hubiera visto en alguna parte. Luego, nos cuentan que pasaron varios días sin incidentes. Yuren vendió los cadáveres de bestias mágicas y regresó con una montaña de dinero y comida, y su cuerpo se había recuperado lo suficiente como para no tener que estar pendiente del humor de la santa. Si había algún pequeño problema, era que la mayoría de los suministros eran harina. Según Yuren, la comida deliciosa provoca pelea entre los niños. Probablemente es un juicio basado en su experiencia en el orfanato. Mientras tanto, basándose en las deducciones de Lito, identificaron varios lugares sospechosos, y con la exploración de 4 personas en el bosque, continúan reduciendo el área de búsqueda de forma lenta pero segura. Poco después se identificó un lugar clave, y volviendo con el prota, nos comenta que según los registros, es el punto que conecta con más caminos. Es muy probable que esa cueva sea la base. Delfín le cuenta que en los alrededores hay pequeñas bestias mágicas formando manadas. A simple vista hay decenas. Ella también cree que ese es el lugar más sospechoso. El prota comenta que esa vez él también irá. Esa será la última exploración, pidiéndoles que se preparen todo cuidadosamente y salgan en cuanto amanezca. Pase lo que pase, conseguirán pruebas y se las llevará a los caballeros sagrados, pero de pronto, alguien grita que hay un monstruo, y el prota preguntando qué ha pasado, un niño le cuenta que un monstruo con forma de demonio se ha llevado a Lin.